Muy buenos días. ¿Ya saludó a la persona que no vino con usted? Dígale, buenos días, qué bendición tenerlo aquí. Dígale, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Dígale, ¿sí sabía que hoy tenemos el Festival de Nueva Generación? Amén, qué bendición que podemos reunirnos, ¿cierto que sí? Bueno, voy a pedirle el favor que abra su Biblia, si es tan amable, en Mateo, capítulo 26. Y yo voy a estar leyendo voy a leer toda la historia, es una historia muy conocida, pero principalmente me voy a centrar en un versículo, y es el versículo 41. Un versículo muy conocido, un versículo que sé que usted ha leído, ha escuchado, y básicamente dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí lo ha escuchado, cierto? Bueno, vamos a hablar principalmente de ese versículo esta mañana. Quiero que lo estudiemos, aprendamos algunas cosas y bueno, seamos bendecidos. Hace unos 2500 años aproximadamente, un señor que se llamaba Sun Tzu escribió un libro cortico, se llama El arte de la guerra. Quizás usted lo conoce o ha escuchado de él. Y son varios principios, normas, bueno, más que normas son como axiomas, verdades, que una persona que va a entrar en guerra, que un gobernante, que un general debe tener en cuenta, pues si se va a meter en una guerra. Entonces, Sun Tzu dijo una de las cosas que tiene sentido con respecto a lo que vamos a hablar esta mañana y que usted lo encuentra ahí: conócete a ti mismo. Ese es el título de la enseñanza. ¿Qué dijo Sun Tzu? En uno de sus principios, que quizá lo más importante o lo más importante al momento de la batalla era conocerse a uno mismo y conocer al enemigo. ¿Y qué implicaba conocerse a uno mismo? Pues saber cuáles eran sus fortalezas, saber cuáles eran sus debilidades y cuál era su situación. Lo mismo tocaba saber del enemigo. Decía, pero principalmente eso es lo que tiene que conocerse es a usted mismo, saber quién es usted. Y decía Sun Tzu, si usted se conoce a usted mismo, si usted conoce las capacidades y posibilidades de su ejército, usted sabrá dónde puede pelear y dónde no puede pelear, sabrá dónde entrar en guerra o en dónde no entrar en guerra. Usted sabrá lo que tiene que hacer. Ahora, mire que ese es un principio utilizado para la guerra y, como le digo, eso fue escrito hace 2500 años aproximadamente. No hay datos exactos, pero más o menos se cree que por allá en esa época. Y ese axioma, esa verdad, tiene mucha aplicación en la vida espiritual, y es precisamente lo que quiero que nos enfoquemos esta mañana y pensemos un poco en la siguiente pregunta: ¿cuál es la causa de nuestros fracasos? ¿Por qué fracasas tú? Ahorita que estábamos en la Santa Cena, yo le decía a usted que cualquiera que come y bebe del cuerpo y de la sangre de Cristo de manera indigna, juicio come y bebe para sí. Y le decía a continuación que comerlo de manera indigna pues es vivir en pecado, es ser un hipócrita, ser un falso. ¿Y cuántos de nosotros realmente pudiéramos decir que no tenemos errores? ¿Cuántos de nosotros, por el otro lado, tendríamos que levantar la mano y admitir, reconociendo que somos nosotros de esos pecadores, somos nosotros de esa gente que fracasa constantemente? Y entonces, ¿podemos o no podemos participar de la cena? Algunos se sienten muy acusados por eso y deciden no participar porque se sienten pues terriblemente mal y dicen, no, yo no merezco, etcétera. Pero por eso decía en la Santa Cena que eso es un asunto de gracia y no de perfección, porque ¿quién puede ser perfecto, hermano? Es la gracia de nuestro Señor Jesús. Pero por otro lado, también tú tienes que ir avanzando, tú tienes que ir creciendo. Y entonces una pregunta a la cual tenemos que encontrarle respuesta es precisamente esa: ¿cuál es la causa de mis fracasos? Yo te podría decir, respondiendo y anticipando a lo que vamos a mirar el día de hoy, que sencillamente eso está en la falta de previsión y conocimiento que hace que muchos de nosotros fracasemos.
la falta de previsión, la falta de anticipar lo que pueda suceder y la falta de conocerte a ti mismo te lleva a fracasar. Vamos entonces a leer el pasaje, la historia completa y a mirar algunos personajes que aparecen ahí en el pasaje. Pero antes oremos para que Dios sea hablándonos esta mañana y tú puedas entender las verdades espirituales y sobre todo tu corazón sea fortalecido. Mira, yo sé que hay gente que está luchando con sus fracasos. No estoy pensando en fracasos económicos. Otro día hablamos de esos. Estoy hablando de gente que lucha con su vida moral, que intenta portarse bien y no puede. Que intenta hacer las cosas bien a nivel de espiritual. No quiero mentir o no quiero fallar con esto, no quiero equivocarme con esto y fracasa. Y una vez que tú has escuchado el evangelio y vienes a escuchar la palabra de Dios, pues la acusación es terrible porque tú te sientes muy mal. O sea, ¿quién puede vivir así? Una persona que no tiene conciencia puede vivir así, pero nosotros que conocemos a Dios, no, eso es terrible vivir de esa manera, fracasando. Entonces yo quiero animar hoy tu corazón, dándote un camino, una vía para que tú puedas ser victorioso y puedas salir adelante. Eso es lo primero que quiero hacer. Pero antes que nada, entonces oremos a nuestro Dios y que Él sea bendiciéndonos y hablándonos esta mañana. Señor, gracias por este tiempo. Gracias. Como cantábamos, tú has sido bueno. Tú has sido bueno. Tu amor, Señor, ha sido notorio para con nosotros. Y por eso estamos acá. Gracias. Ahora háblanos en tu palabra. Háblanos. Y que podamos entender, Señor, por qué fallamos, por qué fracasamos. Y que podamos ir adelante, Señor de los cielos. Amén y amén. Mateo capítulo 26. Voy a leer desde el versículo 36. Por favor, siga atentamente la lectura. Esta es una historia muy conocida, pero vale la pena leerla toda y prestarle mucha atención. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿con qué no pudisteis velar una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez, diciendo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, mirad, está cerca el que me entrega. Tremenda esta historia, este relato, en pocos versículos, 10 versículos acabamos de leer. Encontramos un momento crucial en la vida del Señor Jesús, uno de los momentos de más angustia, terrible angustia. En Lucas dice que grandes gotas como de sangre caían de su frente. La situación no era la mejor. Pero entonces quiero que te fijes en los personajes que hay aquí, y esos van a ser los puntos de la enseñanza. Primero fíjate en el desconocimiento de los discípulos. Los discípulos. Y la pregunta que quiero que analices y tengas en mente es: ¿por qué los discípulos se dormían? ¿Por qué?
Mientras uno está velando, ¿por qué los discípulos se duermen? Bueno, y yo te tengo que decir que son dos cosas principalmente. Uno, no entendían la situación. Tú ves lo que está pasando y ellos no estaban comprendiendo la situación en la que se encontraban. Primero, el momento en el que el Señor Jesús y los mismos discípulos estaban, ese momento era terriblemente. Mira, Satanás se iba a encargar de atacar a los discípulos y como dijo el profeta y el Señor Jesús les anticipó, yo quitaré al pastor y dispersaré a las ovejas. Eso estaba en las profecías y Satanás ahora se iba a encargar de ponerlo en práctica. Los discípulos ya habían escuchado eso de las mismas palabras del Señor Jesús, pero no entendían la situación. Ellos no entendían que ahora Satanás estaba en su hora, era su momento. Las tinieblas iban a cubrir la tierra porque llegaba el momento en que todo se iba a ir en contra del Señor Jesús. Los discípulos lo habían escuchado, pero no sabían. Por eso se dormían. Versículos antes de esto, Pedro está diciéndole al Señor Jesús, yo voy a ir contigo a la muerte. Si me toca morir contigo, yo voy. Y el Señor Jesús le dice, ay Pedro, me vas a traicionar, me vas a negar. Y es más, le anticipa, Satanás te ha pedido para zarandearte. Dice, pero yo he rogado para que tu fe no falle. Pedro lo sabía. Pedro sabía que ese momento iba a llegar. La muerte del Señor Jesús no era un secreto para ellos, era un secreto para todos los demás, pero para ellos ya era una realidad que se acercaba, ya era un momento que llegaba. Ellos no lo entendían y por eso es que aquí están con sueño. Desconocen precisamente que la cruz, que era la meta del Señor Jesús, ellos han escuchado eso, también era el plan de Satanás y principalmente el objetivo de Satanás era que el Señor Jesús no fuera a la cruz, principalmente. Y si iba, pues que no resucitara. Pero que no fuera. Satanás, usted sabe que Satanás conoce la Biblia, ¿sí sabía usted? Se la recitó al Señor Jesús allá en la tentación. Así que él sabía las profecías, si muere, resucitará, así que es mejor que no vaya. Y esa es la situación que los discípulos no están comprendiendo. Es un momento, y entonces el versículo central, que es el 41, que dice, velad y orad para que no entres en tentación. Esa palabra velad, aquí para ellos es una palabra literal. Ellos no iban a dormir, ellos iban a estar en vela toda esa noche esperando que los acontecimientos llegaran y no podían ir a conciliar el sueño. No era el momento de estar durmiendo. Pero para nosotros, ¿qué significa? No es un desvelarse ahora, no se va a dormir usted todo el tiempo. No, es simplemente estar alerta, estar atento, estar pendiente, con los ojos bien abiertos, porque usted sabe que el peligro puede llegar por cualquier lugar. Usted entiende la situación, pero quien no entiende la situación está adormecido. ¿Y qué es estar adormecido? Pues no entender el peligro que está encima de tu vida, no comprender la situación tan tenaz que está sobre tu cabeza. Eso es estar dormido. Y por eso fracasamos. Porque cuando tú no entiendes que hay un adversario que quiere destruirte, cuando tú no comprendes y no eres consciente que alguien está buscando destruirte, que alguien ha urdido una cantidad de planes y de estrategias para hacerte caer, que cada paso que tú das estás siendo atacado, tentado, que Satanás va a buscar de una u otra forma, de mil maneras, llevarte a pecar para que te alejes de Dios. Cuando tú no entiendes eso, estás dormido y por eso fracasas. Y te pasa lo que a veces dicen uno, ay, yo no me imaginaba que eso era malo. Ay, yo no sabía que eso iba así. Pues eso es una persona que está dormida, que no está atenta, que no entiende que en este mundo tenemos que andar con los ojos bien abiertos. Los discípulos no entienden eso. Los discípulos están dormidos. Ellos no comprenden la situación. Y mira, a ti no te puede pasar lo mismo. Tú tienes que estar atento y alerta, porque la situación en la que nosotros vivimos como hijos de Dios nos hace directamente e instantáneamente enemigos de Satanás. Así que él tiene enfiladas todas sus baterías en contra nuestra y no escatima ningún esfuerzo para que tú fracases.
Ningún esfuerzo Él va a dejar de imprimir, ninguna posibilidad, ninguna estrategia Él va a limitar con tal de que tú caigas. No pienses tú que Satanás, no, desde que yo esté en la iglesia, Él no me va a molestar tanto. No, inclusive aquí te va a molestar. Inclusive en este ambiente, inclusive cuando estás en tu devocional que dices, ese es el momento en donde la presencia de Dios se va a manifestar. Claro, Dios está ahí, pero también Satanás intentará molestarte. Mi papá me contaba algo que hace muchos años él estaba orando y de repente tuvo una visión. Entonces en su oración él empezó como a tener sueños. ¿A cuántos les ha dado como sueño cuando están orando? Sí, bueno, mi papá empezó a darle como sueño. Él madruga 4 de la mañana a orar, entonces pues es lógico que le dé sueño. Y estaba así como dándole sueño. Y de repente, entre como el libro de Cantares, no. Yo estaba dormido, pero mi corazón velaba, así como la mujer de Cantar de los Cantares. Mi papá tuvo una visión. ¿Qué visión tuvo? Que alrededor de él había un grupo de personas que decían, hagámosle calorcito para que se duerma. Hagámosle calorcito para que se duerma. Imagínese esa visión que mi papá tiene. ¿Sabe qué pasó? Despiértese y ore, porque hay gente que quiere que yo me duerma para que no ore. Inclusive orando, tú vas a ser atacado por Satanás. Pero hay gente que no entiende eso. Andan dormidos. Y después se preguntan, ¿por qué fracaso, Señor? Bueno, despierta, hermano. Pero hay otra razón por la cual los discípulos también fracasaban, y era porque precisamente ellos desconocían la situación. Perdón, no comprendían su condición. Mira, cuando uno desconoce la situación, se acuesta a dormir. Uno se acuesta a dormir cuando piensa que no va a pasar nada, ¿cierto? Pero ¿quién se acuesta a dormir y a descansar cuando sabe que se le van a meter a la casa los ladrones? Usted intenta dormir y aunque se acueste, empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y abre los ojos porque dice, algo me puede pasar, cualquier ruidito, porque usted está alerta. Bueno, esa es la actitud que debe tener el cristiano. Pero también es que ellos no conocían su condición. En la historia que leímos, me llama mucho la atención que el Señor Jesús le dice a ellos, y mire eso, piense un poco eso, le dice a ellos, necesito orar. Y luego se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan, los lleva aparte y les dice, mi alma está muy angustiada hasta la muerte. O sea, cuando el Señor Jesús le dice eso a sus discípulos, ¿qué cree que les está diciendo? ¿Es una información nada más? No, Él les está diciendo las mismas palabras que tú dices cuando estás en un problema, en una situación, que le abres tu corazón a una persona para que te acompañe en esa circunstancia. El Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos, mire, esto se puso duro. Yo necesito orar, pero acompáñenme. Vayan conmigo. Es increíble cómo el Señor Jesús le abre su corazón a ellos, porque el Señor Jesús está abriendo su corazón. Mi alma está angustiada. Él le abre su corazón a ellos. ¿Qué esperaría uno que hicieran las personas cuando uno les abre el corazón? Pues que lo acompañen. Y por lo menos Pedro y Juan y Jacobo, Pedrito, que estaba dispuesto a morir, por lo menos que pase una noche en vela. Si va a morir, pues lo de menos es no dormir una noche, ¿cierto? Lo de menos es pasar una noche en vela. Si yo voy a morir por ti, pues si me toca trasnochar, pues no hay problema, trasnocho. Y más cuando me abres tu corazón, cuando me dices la angustia que estás atravesando. Es más, nosotros sabemos que la angustia era tan terrible porque ellos allá así como cuando uno empieza a dormirse que está así, como que miraban así, oye, está como angustiado, ¿no? Y se dormían. Ellos estaban viendo la situación tan terrible que estaba pasando el Señor Jesús, y aunque, escuchen esto, querían acompañarlo, aún así se dormían. ¿Usted cree que Pedro no quería acompañar al Señor Jesús en su momento de tragedia? Obvio que lo quería acompañar. A ver, usted no puede negar eso. El problema es el versículo que acabamos de leer, que es el importante. El espíritu está dispuesto. Usted puede querer, pero el problema es su carne. Que su carne no. Usted dice, yo quiero, pero su carne le dice, duérmete.
pero yo quiero. Pero su carne le dice, descansa. Mire, Pedro en su corazón, él estaba dispuesto a morir por el Señor Jesús. Pero ¿qué le decía a su carne? No, paticas, ¿para qué las tengo? Corra. Cuando le dijeron usted era él, ni siquiera fue capaz de reconocer si yo andaba con él. No, yo. Porque su carne es débil. Jacobo y Juan no nos dicen muchos detalles de ellos, pero el simple hecho de que el Señor Jesús los lleve allá con ellos es porque ellos eran los discípulos más cercanos, los que tenían mayor relación con el Señor Jesús, podían entender la circunstancia y podían entender la situación. ¿Usted cree que ellos no querían acompañar al Señor Jesús en su dolor? Obvio que sí. Pero una cosa es lo que usted quiere y otra cosa es lo que dice su carne. Por eso hay que velar y hay que orar. Por eso hay que estar alerta, por eso hay que estar atentos y por eso hay que buscar fortaleza de Dios. Porque tú puedes querer, pero otra cosa es poder. Y dice ahí la escritura, y sus ojos estaban cargados de sueño. El Señor Jesús haya angustiado casi que en una agonía terrible y los otros roncando. Imagínense Pedro roncando. Uno podría decirle a Pedro, es que usted no ama al Señor Jesús. No, seguro que sí lo ama, ¿sí? Pero sencillamente es que su carne es demasiado débil. Y él puede tener una intención y un deseo en su corazón, pero su carne es débil y por eso tú necesitas orar. Mira, para la primera cosa que es entender la situación, tú necesitas velar, estar atento, abrir los ojos, no dormirte. Pero para la carne, ya no es un asunto de velar, es un asunto de orar. Porque las debilidades de la carne, los apetitos de la carne, solamente el poder de Dios los puede transformar y los puede vencer. Por eso el remedio es: uno, esté atento, pero dos, oren. Ustedes van a querer dormirse, usted va a querer huir, usted no va, su carne le va a decir otra cosa, pero ore para que precisamente del cielo venga fortaleza y te dé la victoria en esa circunstancia que tu misma carne no te deja lograr. Y entonces la oración, hermano, es fundamental. Orar se convierte para nosotros no en una nimiedad, en una cosa pequeña que yo le pueda agregar a la vida cristiana, sino que se convierte en una cosa fundamental. Yo necesito orar, porque si no voy a fracasar. Yo necesito orar porque yo quiero ser santo, pero una cosa es que yo quiera y otra cosa es que lo logre. Necesito el poder de Dios. Mira, probablemente esa es una de las razones también por las que tú fracasas. Uno, porque andas dormido y no sabes que hay un enemigo. Y dos, porque crees que en tus fuerzas lo puedes lograr. Entonces te colocas metas. Hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer estas cosas, hoy voy a trabajar en esto. Y nunca vas a recurrir al poder de lo alto, al poder de Dios, que es el que realmente te va a capacitar para lograr lo que puedes lograr. No lo haces. Y esto del evangelio es un asunto de dependencia. Aquí no es un asunto de que tú te formas para poder por ti mismo lograr las cosas. No, aquí cada vez tenemos que depender más de Dios. Por lo tanto, cuando tú te arrodillas, cuando tú buscas a Dios, cuando tú oras, estás diciendo: te necesito y dependo de ti para vencer. Fortaléceme, Señor, por favor. Pero hay gente que ni siquiera está orando por sus debilidades, gente que ni siquiera está orando por las cosas que ellos tienen. Conocen la fragilidad que hay en su carne, saben en qué son más tentados, saben cuáles son las circunstancias en las que pecan, pero no oran por eso. Y debe ser una oración de 24 horas al día. ¿Cómo así? Tú oras en la mañana en tu tiempo devocional: Señor, mira, voy a ir a la calle, guárdame, Señor, por favor, guarda mi corazón, guarda mi mente, guarda mis ojos, guarde todo, por favor. Pero apenas sales a la calle sigues orando. Y estás trabajando y sigues orando y sigues. Porque si el Señor Jesús, que era el Hijo de Dios, oraba, pues tú qué crees que necesitas tú, hermano. Pero no pasa. Y estos discípulos quieren, pero no pueden. Y el Señor Jesús les está diciendo: velen y oren, porque el espíritu puede estar dispuesto, pero la carne es débil, hermano. Mira, la debilidad de nuestra carne nos lleva directamente a la dependencia de Dios, a una vida de oración cada vez más fuerte. Y tengo que preguntarte: ¿cómo está tu vida de oración, hermano? Y probablemente el nivel de tu fracaso es el mismo nivel de ausencia de vida de oración.
¿Me estás escuchando? Orar. Necesitamos orar. ¿Y cuál fue las consecuencias del conocimiento, del desconocimiento de estos discípulos? Ellos no se conocían a sí mismos. ¿Cuál fue las consecuencias? Uno, Pedro negó al Señor Jesús y lo abandonó. Ya sabemos la historia. Ahí, 4 horitas después, 5 horitas después, le preguntan a Pedro, le hacen la pregunta crucial: ¿usted conoce a él? ¿Usted andaba con él? Y Pedro, el que está dispuesto a morir, el que le cortó la oreja a otro, ese está dispuesto a matar por el Señor Jesús, pero no dispuesto a decir la verdad. Mire qué cosa. ¿Y por qué? Estaba completamente adormecido y debilitado en su carne, no había fuerza en él. ¿Qué pasó con Jacobo y Juan? Ni siquiera nos dice, por lo menos Pedro se fue allá a mirar de lejos, pero los otros ni aparecen por el relato. Se metieron allá en la casa de su papá de Zebedeo y allá se escondieron y no volvieron a aparecer esos otros discípulos. Hermano, al igual que esos discípulos, tú estás escuchando hoy las palabras del Señor Jesús: velad y orad para que no entréis en tentación. Ellos no las escucharon, por eso fracasaron en ese momento. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer, mi querido hermano? ¿Tú qué vas a hacer? Pero miremos una historia de éxito. Nuestro Señor Jesús, conocimiento. Conócete a ti mismo, es el título de la enseñanza. Tú necesitas conocerte a ti mismo. Y el Señor Jesús se conocía a sí mismo y sabía que ese momento requería que Él no durmiera. ¿Por qué el Señor Jesús velaba? Es la pregunta que quiero que ahora tú pienses en este momento. Bueno, a diferencia de los discípulos, el Señor Jesús comprende que el momento era demasiado peligroso. Él sabe que el reino de Satanás ahora iba a tomar el control y él iba a ser entregado en manos de pecadores, iba a padecer, iba a sufrir y finalmente iba a morir. Él sabía que venía para esa hora, pero llegar a ese momento, hermano, eso es muy diferente. Él sabía que para eso había venido a esta tierra, pero llegadas ya faltan 4 horas, faltan 3 horas, faltan 2 horas, eso es terrible. Y por eso la Biblia nos relata la angustia tan terrible que él está teniendo. Y él sabe que ese momento requiere que él esté atento, porque Satanás va a intentar de 1001 manera romper y dañar el propósito. Ya sabes, Satanás no va a querer que él vaya a la cruz. Él sabe, si este va a la cruz y resucita, es un problema para mí. Así que necesito que no vaya a la cruz. Ya lo intentó antes, por medio del mismo Pedro. Es que ese Pedrito, le dice Pedro al Señor Jesús, cuando él les está diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre muera y resucite al tercer día. Él le dice, Señor, ¿qué te va a pasar eso a ti? Por favor, no te metas en eso. ¿Y cuáles son las respuestas del Señor Jesús? Apártate de mí, Pedro. No, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Satanás ha estado durante toda la vida de nuestro Señor Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte, ahí atento. A ese tengo que matarlo, a ese tengo que destruirlo, a ese tengo que llevarlo a que peque, a ese tengo que obligarlo a que me adore a mí, a ese tengo que obligarlo a que piense en sí mismo. De todas las maneras, mira, el Señor Jesús atravesó todas las tentaciones habidas y por haber, pero fue vencedor. Pero cuando llega este momento, Él sabe que aquí con mayor razón debe no dormir. Él necesita estar atento. Llegó el momento crucial. Este es el momento en que no puede fallar. No puede. No puede hacerlo. Así que él no se va a dormir. Él entiende la situación. Él entiende el peligro en el que está. El momento crucial ha llegado. La tensión del momento se siente en el pasaje. Y eso que nosotros no lo estamos viendo de manera vívida, pero se siente ahí en el pasaje. Cuando tú lo lees con detalle y tratas de visualizar la escena, tú comprendes, esto es terrible acá lo que está pasando. Es una situación tenaz. El Señor Jesús está orando, y así como mi papá veía a esos hombres que le querían hacer sueño para que calorcito para que se durmiera alrededor del Señor Jesús, estaban todas las huestes demoníacas buscando que Él renunciara, que Él no siguiera adelante. Por eso Él está atento. No se duerme. Él dice, este no es momento de dormir. Fíjese que el pasaje
dice que le dice a sus discípulos, le dice a Pedro, Pedro, ¿no pudiste velar conmigo una hora? Ni siquiera una hora. Así que ¿cuánto ya llevaba el Señor Jesús orando? Mínimo una hora. Mínimo una hora. Ya llevaba cuando se acercó por la primera vez a los discípulos. Como no era no habían los desarrollos tecnológicos ni técnicos que tenemos hoy día, entonces probablemente la noche para ellos comenzaba a las 6 de la tarde, que ya se oscurecía, algo de luz de vela, pero no había mucho, y ya a dormir. Así que a las 7 de la noche, como las gallinas, ya estaba todo oscuro. Y el Señor Jesús a esa hora empezó a orar, a orar, a orar. ¿A qué horas iría donde los discípulos? A las 11 de la noche. Para nosotros las 11 de la noche es como, eso está temprano todavía. Pero en esa época, hermano, eso ya era medianoche. Y le dice, ni siquiera conmigo pudieron velar una hora. Ni siquiera una hora. El Señor Jesús sabe que no puede pegar el ojo porque el enemigo está buscando su caída. Él no puede descuidarse. Pero además el Señor Jesús se conoce a sí mismo. Él comprende su condición. Y quizás esto sea lo más sorprendente de este relato. El Señor Jesús sabía su debilidad. Escuche lo que acabo de decir. El Señor Jesús sabía su debilidad. Como hombre, Él sabía que ese momento era un momento de debilidad. ¿Qué le dice Él al Padre? Si quieres, pasa de mí esta copa. Si tú traduces eso a otro lenguaje, básicamente le está diciendo, yo no quiero morir. Por favor, líbrame de eso. Si es posible. Y esa es la debilidad con la que Él ahora está luchando. ¿Por qué el Señor Jesús no pega el ojo? Porque sabe que Satanás lo está buscando. Pero Él, ¿por qué ora? Porque sabe que su debilidad le dice, salga corriendo igual que Pedro. Él ya sabe las torturas que tiene que pasar. Él ya sabe el dolor que va a atravesar. Él ya sabe el suplicio y la agonía que va a tener que pasar en esa cruz del Calvario. Y Él se lo quiere evitar naturalmente como tú y yo lo quisiéramos. La carne es débil. Hermanos, si es solo para una inyección, algunos casi que se mueren. Y eso que la inyección es para ayudarlos. Si solo con eso hay algunos que se mueren, ¿qué tal que los fueran a crucificar? Camina y mañana le tocó crucificarse. No, Dios mío. Y el Señor Jesús sabe lo que se viene. Por eso Él dice, si quieres, pasa de mí esta copa. Y dice que ¿cuántas veces le rogó? 3 veces fue con las mismas palabras. Si quieres, pasa de mí esta copa, que se haga de otra manera, pero que no sea mi voluntad. Tú ves la debilidad del Señor Jesús, pero cómo en oración Él se va fortaleciendo al decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso el libro de Hebreos dice que el Señor Jesús fue perfeccionado por medio de la obediencia. Dice, fue oído en su clamor. Lea en su casa de Hebreos en el capítulo 5. Usted va a ver que dice, el Señor Jesús fue en sus días de su carne, clamó al Dios y fue oído. Y a causa de su temor reverente, Él fue fortalecido y fue perfeccionado por medio de la obediencia. Él tuvo que aprender la obediencia. Mire, esto es increíble del Señor Jesús. Él se conocía. Mira, la persona más obediente en este mundo a Dios fue nuestro Señor Jesús. Pero cuando llegó el momento crucial, había debilidad. ¿Y qué se hace cuando hay debilidad, hermano? Orar. Doblar rodilla y decirle, Señor, fortaléceme. Señor, ayúdame. Mira, estoy que salgo corriendo. Mira, Señor, ayúdame, fortaléceme. No nos cabe mucho en la cabeza a nosotros entender o pensar que nuestro Señor Jesús en algún momento necesitó ayuda de lo alto porque su carne le decía otra cosa. Pero es cierto, el pasaje nos revela precisamente esa verdad, que Él no quería, pero fue fortalecido por Dios para ir a la cruz del Calvario, para hacer lo que tenía que hacer. Hermano, ¿cuáles son las consecuencias? Mira, primero el Señor Jesús venció la tentación. Créame que no solamente era su corazón y su carne la que le decía sal corriendo, sino todo el imperio demoníaco el que le decía vamos a otro lado. Mire, allí hay un spa. Es mejor el spa que la cruz. Allá le hacemos un masaje de espalda y usted irá allá que le hagan eso allá. No, camina, le hacemos un masaje de espalda. Jesús.
Él vence la tentación. La tentación de decir tener que morir por un poco de pecadores. Él vence todo eso y va a la cruz. Pero además, Él persevera hasta el final. Y como consecuencia la voluntad de Dios se cumplió y nosotros hoy disfrutamos entonces de gran bendición. El propósito de Dios se hizo realidad porque hubo un hombre, nuestro Señor Jesús, que decidió estar alerta, atento y orando. Porque decía, tengo que hacer la voluntad de Dios. Es lo que Él quiera y lo voy a hacer. Tú y yo somos salvos porque nuestro Señor Jesús no fracasó. Aleluya. Si Él hubiera fracasado no habría esperanza para nosotros. Pero Él fue victorioso. Y además, Él fue perfeccionado, ya te mencioné eso. Como ser humano, Él necesitó aprender obediencia. Y eso a mí siempre me sorprende esto del Señor Jesús. Porque yo sé que Él es Dios. Pero aquí, necesitó ser perfeccionado. Hebreos lo dice. Y Él fue perfeccionado y por eso es el autor y consumador de la fe. Autor de eterna salvación para todos nosotros. Mira, hermano, los discípulos más tarde entenderían la importancia de no dormirse y orar. Y luego tú ves en su vida cómo son ellos victoriosos. Después tú ves a Pedro siendo un hombre victorioso, a Juan, a Jacobo muriendo por el Señor Jesús. Lo mismo que padeció el Señor Jesús, después ellos lo van a padecer sin huir. ¿Por qué? Porque decidieron abrir los ojos, no dormir y tener una vida de oración fuerte. Y la pregunta es, ¿y qué harás tú, mi querido hermano? ¿Te conoces a ti mismo? Y si te conoces a ti mismo, debieras saber, no me puedo dormir y tengo que orar, no 1 hora diaria, en realidad todo el día debería pasármela orando. Sí. Si somos honestos, esa debiera ser la respuesta que tendríamos que dar acá nosotros esta mañana. ¿Seguirás tú desconociendo la situación que atraviesas? ¿Seguirás tú desconociendo que hay un adversario que quiere destruirte? ¿Seguirás tú desconociendo que este mundo está diseñado, el sistema de este mundo está diseñado simplemente para que tú fracases y caigas? Mira, esa es la razón por la cual los cristianos no debemos ser esclavos de las películas, por más que le gusten a usted. A mí me gustan las películas, pero yo no puedo ser esclavo de las películas porque ellas están diseñadas para que yo caiga. Algunas directamente y otras más velada, de manera más velada, pero sí. Un cristiano no puede ser esclavo de los entretenimientos porque usted no sabe qué se encuentra en el tal entretenimiento. Y como se entretiene la gente del mundo, no es la manera en que un cristiano se debe entretener. Nosotros no debemos ser esclavos de absolutamente nada porque todo está diseñado para que tú caigas, fracases. Pero si tú sigues ignorando la situación, pues seguirás pensando que no hay problema en ir a tal cosa, no hay problema en ver tal cosa, no hay problema en hacer tal cosa. Abre los ojos, hermano. Abre los ojos. Y si tú conoces la condición de tu vida, la condición de tu corazón, hace 2 meses, no sé, yo predicaba y les decía que los seres humanos estamos condicionados por la causa del pecado. Ese condicionamiento es la situación que hoy te lleva a fracasar. Y si tú la ignoras, si tú que sabes que eres débil en esta situación, aún así insistes en meterte en esa circunstancia, si tú que sabes que eres débil en esta situación, que tu carne te dice vete para aquí, vete para allá, aún así sabiendo eso no oras buscando que Dios te fortalezca, hermano, ¿qué estás haciendo? Pues de razón fracasas. Y aquí ya podríamos decir que hay un pecado por omisión, ya no solamente por comisión, porque tú omites hacer lo bueno, que es buscar a Dios y depender de Él. Y una vez que omites buscar a Dios, ahora todos los pecados que haces pues se van a desarrollar libremente. ¿Qué harás tú, hermano? ¿Qué harás tú? Mire, probablemente algunos en estos meses de fiestas van a tener la tentación de estar con sus familias y allá se les pega como que yo no olvido el año viejo porque y empiezan como así.
¿Sí? Y primero empiezan, y después empiezan, y después ya con el pie. Hermano, si tú sabes que tú eres débil con eso, pues pásela sola el 24, páselo solo el 31, pero no peque, no se va a morir. ¿Me está escuchando? Pero algunos piensan, no, yo me muero, y si no estoy en mi familia, ¿qué va a pensar? Pues piense que va a pensar Dios más bien. Pero algunos piensan más es lo que piensa su familia o lo que piensa mi amigo, y van y azotan baldosa y todo lo demás. Esto suena chistoso, pero hay muchos que en este diciembre se pegan sus perdidas. Tú te conoces, tú quieres, tú dices, ay sí, pastor, yo no quiero pecar este diciembre. Bueno, pues no peque, póngase a orar, hermano. Diga, Señor, este diciembre va a estar difícil, y esté atento, llega el 24, Señor, voy a saludar a mi mamá, a mis hermanos, a no sé qué, si sé cuánto familia. Bueno, familia, Dios les bendiga, nos vemos. Yo no puedo estar en esto, punto. Porque si no vas a fracasar, y después no vas a pensar, ay, yo sí soy, pues a ver. Velar y orar. Abre los ojos y busca a Dios. Busca fortaleza en Él. Fortalécete en Él. Haz más tiempos de oración. Búscalo más intensamente. Enciérrate. No tiene, mira, para orar a Dios no tenemos que pensar, tiene que ser, algunos hablan del lugar secreto, ¿no? El lugar secreto es allá donde yo tengo como que mi cuarto donde yo oro. Bueno, pues muy bonito si lo tienes, y qué bueno que tengas un lugar especial donde ores. Pero a ver, hermano, si le tocó encerrarse en el baño por allá de, no sé, de la empresa y orar, pues ore ahí. Eso ahí también Dios escucha, no va a pensar que no. Pero usted está en una guerra y necesita orar y buscar fortaleza de Dios. Así que si tocó en el baño, pues Señor, ayúdame por favor, no sé qué, ya, ore. Pero no deje de hacerlo, porque si no vas a fracasar, hermano, vas a fracasar. Y esa no es la manera en que debemos vivir los cristianos. Estamos llamados a ser victoriosos y tenemos el camino. El Señor Jesús le dijo eso a sus discípulos, pero no solamente se lo decía a ellos, también se lo estaba diciendo a sí mismo. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Le está diciendo Pedro, pero también está diciendo, yo quiero, pero esto está duro, así que sigo orando, sigo buscando a Dios. Tenemos que buscar a nuestro Señor, amén. Y abrir los ojos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor Jesús. Gracias. Porque encontramos caminos, encontramos respuestas, encontramos salidas. Por favor, Señor, perdónanos cuando somos negligentes, porque desconocemos la situación en la que estamos cuando tú no lo has dicho. Perdónanos porque somos perezosos para buscarte, para orar. Perdónanos, Señor, por favor. Te lo suplicamos, ayúdanos a fortalecer nuestra vida de oración, a buscarte a ti, a buscar auxilio y ayuda de lo alto. Por favor, Señor, ayúdanos, te lo suplicamos, te lo suplicamos. Que podamos ser vencedores, que podamos ser victoriosos, por favor. Te lo pedimos, Padre Celestial. Te lo pedimos, Señor. Que quede grabado en nuestros corazones y en nuestras mentes que necesitamos velar y orar, que necesitamos estar atentos y depender absolutamente de tu poder, Señor, que lo podamos entender. Te lo suplicamos, Padre Celestial. Gracias, mi Señor. Amén y amén.